Buenos días a nuestro canal de YouTube en esto que se llama The Normality of Colombia. En nuestro tópico de hoy hablaremos de la investigación realizada por estudiantes de La Salle, la cual data una temática muy importante y es la pobreza y cómo esta afecta la cohesión social en la localidad de la Ciudad Bolívar desde una perspectiva de aporofobia. ¿Qué es eso de ser pobre? La pobreza o ser pobre se considera como las condiciones de aquellas personas, familias y grupos cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan limitados a tal punto de que quedan excluidos totalmente del estilo de vida mínimo aceptable para el Estado miembro en el que habitan. Y es que la pobreza tiene algunas dimensiones que se interrelacionan como lo son los estilos de vida precarios, las áreas excluidas, problemas físicos, relaciones de género, problemas en las relaciones sociales, falta de seguridad, abuso por parte de aquellos en el poder, instituciones desamparadas, organizaciones comunitarias débiles y limitaciones en las capacidades de los pobres. Tocaremos este tema porque es una problemática latente y vigente en nuestra sociedad actual, donde sus índices a nivel mundial cada día crecen. En Colombia, un país tan desigual, no es la excepción, ya que según cifras del DANE, para el año 2020, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza. ¿Y dónde queda ubicada esta localidad? Hablando un poco acerca de la localidad Ciudad Bolívar, esta se encuentra situada en el sector suroccidental de Bogotá, limitando al norte con la localidad de Bosa, con la Avenida del Sur y la Avenida Ferrocarril del Sur de por medio, al oriente con las localidades Tunjuelito y Usme, con el río Tunjuelo de por medio, al sur con la localidad Usme, con el río Chisaca de por medio, y al occidente con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar cuenta con una población total de 733.859 habitantes, en donde el 50,5% de la población son mujeres. Según el índice de pobreza multidimensional, estas se encuentran dentro de una de las localidades más pobres de Bogotá, con un porcentaje de 8,94% de personas pobres y un 0,487% en cuanto a dimensión de inclusión social se refiere. Un dato importante aquí es que según cálculos de la ficha de caracterización socioeconómica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, hay un total de 937.600 personas en un rango de alta vulnerabilidad en Bogotá, con un puntaje de entre 0 y 30,56%. Para la localidad de Ciudad Bolívar, este grupo es de 152.740 personas, es decir, el 16% de la... Hola, mi nombre es Ángela y por supuesto que nuestro proyecto tiene un gran objetivo. Esto es que queremos llegar a concientizar a la sociedad en torno a los efectos de la desigualdad y el fenómeno de la pobreza, con el fin de identificar las causantes de la porofobia en Colombia, que más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, mostrando la realidad que todos ignoramos y dando a conocer a los colombianos que hay sectores que olvidamos pero que realmente existen y que desde nuestros hogares podemos llegar a aportar con el simple hecho de conocer la información. ¿Cómo vamos a hacer esto y a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar? Y esto es por medio de las redes sociales a partir de las campañas virtuales que podemos tener a nuestro alcance. Asimismo, conocer la población con la que podemos trabajar y llegar a ella. El proyecto tiene 3 objetivos específicos muy importantes. El primero es encontrar el origen de la pobreza para poder empezar a construir y aportar soluciones. ¿Por qué no? El segundo es identificar las diferentes opiniones de las personas sobre el tema de la pobreza. Todos tenemos una palabra y es importante conocerla. El tercer objetivo es identificar si la porofobia en Colombia es causante del aumento de pobreza y discriminación del país. ¿Será? ¿Ustedes qué opinan? Es importante que ustedes sepan el significado de las palabras claves. ¿Para qué? Para que al final de este video ustedes tengan una opinión propia con buenos argumentos y para que estén contextualizados con nosotras. La primera palabra es la pobreza, que en el diccionario de la lengua española de la Real Academia la define como necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Esta también es definida como la ausencia de las capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su voluntad. Bueno, la siguiente palabra es la más importante, que tal vez a ustedes anteriormente se les haya hecho un poco dudosa o no hayan encontrado su significado rápido o no se les haya venido algo a la mente, y esta es la palabra aporofobia.
que viene del griego aporos, que es la forma de nombrar a los pobres, y la fobe, que refiere al rechazo y al acto de espantarse. La porofobia puede resumirse en disposición personal o institucional en contra de las personas pobres y desamparadas, que pueden ir desde el rechazo hasta el crimen al odio. La siguiente palabra es algo que vivimos muchísimo y es la desigualdad. La desigualdad no se trata solo de riqueza, el patrimonio neto o de los ingresos del sueldo bruto. También puede acercar la expectativa de vida de la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, a la educación, a la calidad o servicios públicos. Hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. Y esta palabra nos lleva a la palabra discriminación. Esta significa que tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados. Nosotros nos basamos en una gran autora filósofa española, quien es Adela Cortina. Ella en su apartado hace una gran reflexión sobre la dicha incongruencia de la perspectiva del rechazo a las personas pobres o desamparadas, y su apartado consta solamente de 3 grandes capítulos que van desde el diagnóstico de la actual situación hasta la propuesta filosófica y política para avanzar a la constitución de una hospitalidad cosmopolita. Básicamente trata de 3 perspectivas. La primera es la porofobia como fenómeno social, la segunda como un producto de un extremado de respuestas de base biológica y la tercera como un producto específico de la ética. Hola, soy Paula. Vamos a entrarle de lleno y hablar un poco del marco metodológico. ¿El marco qué? Metodológico. Les hablaré un poco del marco metodológico por el cual seguí este proyecto, en el cual está basado en datos estadísticos que conseguimos en el DANE por medio de encuestas y por medio de unos índices que, según Alkire y Foster, nos ayudan a determinar y medir la pobreza a través de estudios cualitativos. ¿Cuál qué? Cualitativos. Hay sin duda varios enfoques para saber de qué trata la pobreza. Entre ellos se toma en consideración muchos factores que son igual de diversos y que determinan las razones de no tener platica en el bolsillo. Las encuestas fueron realizadas en el mes de octubre de este año y se entrevistaron a 46 personas que viven en diferentes localidades y en diferentes estratos de la ciudad de Bogotá. Si comparamos a dicha localidad con las demás, tenemos que es la mayor con índice de pobreza superando al 50%. Es decir, que cada 5 de 10 colombianos que habitan allí no tienen ni para un agua de panela. Uno de los factores es el desempleo, el cual alcanza el 15.4%, siendo superior al de la ciudad con 13%. Además, que el tamaño de las familias determina el costo de la canasta familiar para satisfacer las necesidades básicas. Al aplicar la encuesta y entender qué pensaba el colombiano, el cual alcanza el 15.4%, siendo superior al de la ciudad con 13%. Además, que el tamaño de las familias determina el costo de la canasta familiar para satisfacer las necesidades básicas. Al aplicar la encuesta y entender qué pensaba el colombiano, preguntamos lo siguiente. ¿Ha tenido usted actitudes que desprecien a otros por su color, estatuto o incluso por ser extranjero? ¿Sabe usted qué es la porofobia? ¿Cuál crees que es la causante del aumento de la pobreza y discriminación del país? Un 40% no tiene conocimiento de qué es la porofobia o el miedo o temor a las personas pobres. Sin embargo, a pesar de no saber que se rechazan a estas personas, un 19% toman actitudes de indiferencia a personas de esta condición y coinciden que la causante de la pobreza y discriminación es la falta de empleo y oportunidades, problemas con el sistema educativo y la corrupción. ¿Sorprendido? No lo creo. Pero ¿cómo hacemos para que las personas sean más empáticas con las más necesitadas? Eso generaría que como ciudadanos alcemos la voz y exijamos mejorar las instituciones. Erradicar esos factores mejorará la vida de muchos ciudadanos. Si lo hacemos, reestructuraremos el tejido social y lograremos una cohesión como sociedad.